Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Estás en De Arte Taller Alterno, un canal en YouTube donde suelo subir contenido de urbanismo y arte. Estamos afuera de la estación Santa Anita. Como puedes ver, la pintaron, cosa que nos sorprende mucho y nos agrada, porque se veía horrible. Había ahí un descarapelamiento, de hecho no sé si lo hayan arreglado o solamente lo pintaron, pero mucha de la estructura que rodea a la estación, que es la escalinata, pues estaba bastante golpeadita, ¿no? Porque como algunos tiempos vinieron a hacer skate ahí los chicos, creo que todavía, pues no es el piso adecuado, ¿no? Entonces, pues lo permitieron porque pues en el gobierno de Mancera, pues te podías podías quemar edificios, güey, o sea, podías descuidar las instalaciones. Entonces, la verdad sí ha sido un cambio ver las instalaciones del metro, poco a poco recuperar un poquito de dignidad. La verdad es que los que estamos en la rama de la construcción sabemos que pues no necesitas muchísimo dinero para mantener un inmueble sano, un inmueble pues presentable, porque finalmente pues qué ingresos tan fuertes tiene el metro, ¿no? Y es bastante bonito ver pues que al menos le pongan pintura. Y está totalmente pintada, ¿eh? O sea, les comento que me esperé así como que a ver si no nada más había sido de enfrente y no. Tengo el gusto de compartirles que efectivamente pues pintaron toda la estación y retiraron algunos elementos de basura y acumulación de cimbras o un avión. Vamos a ver un avión pasar. Parece que es un Delta. No, no sé si es Delta. ¿Sí? No. Sí, es un Delta. Vale. Está bastante padre que pinten y también está en nosotros cuidarlo. Muchas gracias por estar en mi canal. Hasta donde vi somos 2786, si no me equivoco. Muchas gracias. Todos los días trato de hacerte sentir en casa si ya no vives en México, y si no eres de México, pues conocer mi ciudad y la infraestructura y las instalaciones que también pues como mexicanos hemos ido construyendo, ¿no? Porque todo esto ha sido hecho con el trabajo de las personas durante generaciones y con ciertos gobiernos que han permitido que la infraestructura se desarrolle, hay otros que no. Recuerden que 30 años el sistema de transporte de la Ciudad de México fue prácticamente obsoleto. Solamente hacían mantenimientos, desaparecieron rutas de transporte, entonces parte del caos es responsabilidad de administraciones anteriores. También la falta de regularización en taxis. Los extranjeros que han venido a México pues se han dado cuenta que pues no necesariamente respetan el tener una concesión de taxis, sino que pues hacen lo que quieren, ¿no? También, o sea, está prohibido que un taxista no utilice taxímetro, aunque hay gente que le gusta que abusen de ella, pues está padrísimo, pero algunos no. Miren qué diferente se ve pintado. De hecho, la vez pasada no pudimos pasar por aquí porque estaba lleno de cosas. También esta obra la tienen tirada desde Mancera, ¿sí? Creo que está antes de Mancera. Y es un desmadre, porque miren, me voy a meter por acá la cámara, porque hay un hermetismo, no dejan ni te dicen nada. Está tirado. No hay gente. Y estos tapiales de madera pues cada vez se ven más espantosos. Otro avioncito. Ah, es una de... Pues muchas gracias por acompañarme. Ya salió el poli. Siempre que grabo salen los polis. Ese es el tramo elevado de la línea 4. Y este es el lado de la línea 8. Ahorita vamos a pasar. Miren qué bonito, coincidimos con una unidad. Recuerden que en la línea 4 son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Ay, güey! Casi me caigo ahí. Ahí son 6 carros por convoy, a diferencia de las otras líneas del metro donde son 8. En el caso de línea 4 sí vas a encontrar reducción de carril, de vagones o de carros, como los conozcas tú. No sé, aquí en México le decimos vagones.
Hay países donde les dicen carros, pero en sí nosotros somos de manejar. Este es el otro lado. Como puedes darte cuenta, rodeamos la salida. Te agradezco mucho que estés aquí. Te repito, 2783 suscriptores. Los quiero muchísimo. Besos. Muchas gracias por todo. Gracias. Bye.